Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el barro. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de patria, de compromiso con el ideal duartiano, de ese hombre que en su primera juventud definió todo un pensamiento nacional, todo un pensamiento antiimperialista, que concibió concibió la formación de un Estado, la organización de un Estado, que con apenas 25 años construyó una estructura político-militar para la liberación del país. Hoy, ese hombre debe ser el motor, el ejemplo, la guía, el paradigma de la juventud, porque es la juventud la que marca los cambios en las sociedades. Una sociedad no se transforma si no es a partir de la fuerza de la juventud, del espíritu de la juventud, porque la juventud es eso. La juventud es innovación, es transformación, y lo hace fundamentalmente a partir de las ideas de su propia formación. Y corriendo el mes de agosto, es oportuna la ocasión para nosotros reflexionar en el valor de patria de Juan Pablo Duarte, pero sobre todo en ese ejemplo de Duarte que desde muy tierna edad ya estaba concibiendo los asuntos muy serios de la patria. Y entonces agosto, que marca el hecho trascendente de la restauración, que no es más que la continuidad o retomar el ideal febrerista. Y ese proceso tan interesante en la vida de la República Dominicana, que es el hecho de la restauración, es un acontecimiento puesto en marcha por la juventud de esa época. Y ahí destaca como nadie don Gregorio Luperón. Y en el tiempo uno ve a Gregorio Luperón como el militar, como el general, como el hombre de espada, que lo fue realmente, la primera espada de la restauración. Pero Luperón fue un hombre que tuvo contacto, que tuvo encuentro, que abrevó en el pensamiento de Hostos, de Federico Enríquez y Carvajal, en el de Duarte, en el de Betance. Entonces Gregorio Luperón se convierte en un hombre de ideas, en un hombre de la patria. Por eso comentábamos que Gregorio Luperón fue un hombre antiimperialista. Y allá muy lejos, en el año 1868, cuando apenas Gregorio Luperón tenía 28 años, 28, 29 años, Gregorio Luperón nace en 1839 y para el 68 tenía 29 años. Le escribe una carta a Mariano Cestero y le dice: don Cestero, yo no soy un hombre de bando, yo no pertenezco a ningún bando, yo soy un hombre de la patria. Y en esa carta, ya 1868, que la escribe desde Saint Thomas, deja plasmado su ideal, su pensamiento antiimperialista, porque ya Buenaventura Báez estaba en los aprestos de anexar la República a los Estados Unidos. Y por supuesto los Estados Unidos querían engullirse la República. Y ese forcejeo de la grande potencia de aquel entonces no lo permitió, porque venía el forcejeo de Francia, de Inglaterra, y la actitud entreguista de Buenaventura Báez, como lo fue también de Pedro Santana. Pero es la vigencia de ese ideal, de ese pensamiento de Juan Pablo Duarte, que encuentra continuidad no solo en Pedro Alejandrino Pina, sino también en Gregorio Luperón, lo que evita que la República sea tragada por ese imperio naciente del imperio norteamericano, del imperio yanqui. Entonces, es oportuna la ocasión, el mes de agosto, para que nosotros reflexionemos en estas ideas y que de estas ideas veamos el tema de la educación, porque solo un pueblo adecuadamente educado puede resistir las embestidas de cualquier imperio cuando trate de tragarse a un pueblo. Para esta entrega especial vamos a conversar con un académico, con un hombre de ideas, con Faustino Collado, un politólogo, un escritor, un hombre que ha estado trabajando las ideas desde hace muchos años
Y a veces uno piensa que en el país la producción de ideas está agotada. Uno siente que hay una especie de sequía intelectual en la República Dominicana. Y uno observa esto por lo que pasa en la principal academia de la República, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también por lo que pasa en las principales parcelas políticas de la República Dominicana, pero quizás no solo en las principales parcelas. Es lo que está pasando en el sistema de partidos políticos en la República Dominicana, los de derecha y los de izquierda, donde uno aprecia que las ideas no fluyen, de que no hay planteamiento de nuevas ideas, o de que desde los partidos políticos no se están retomando las ideas de los paradigmas de los prohombres de la República. Es como que hay una sequía en profundidad, en la derecha, en la izquierda, en la academia. Entonces, bueno, quizás es una percepción de nuestra parte muy a priori y no vamos al fondo, es posible. Pero para esto entonces hemos invitado al profesor Faustino Collado para que nos ayude a desentrañar lo que está pasando con la generación, con la producción de ideas, con el desarrollo intelectual en la República Dominicana, pero sobre todo una intelectualidad de la patria. ¿Qué está pasando en esto? Faustino Collado en un momento estuvo planteando la conformación de un círculo de las ideas, porque parece que apreciaba, como apreciamos nosotros hoy, que había una sequía en la elaboración de ideas en la República Dominicana. Hace un tiempo que Rafael Chalhú Mejía en este espacio dijo que una de las grandes crisis de la izquierda o de los dirigentes de izquierda en la República Dominicana es que no tiran página para la izquierda. Entonces, bueno, veamos con Faustino Collado este tema tan interesante de la educación, de la generación de ideas y de lo que está pasando en la principal academia de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que debe ser el principal foco o faro de luz de la República. Faustino, nos alegra que esté de nuevo con nosotros aquí en Voz para el Cambio, a ver si nos ayuda a entender lo que está pasando con la circulación y la producción de ideas en nuestro país. Saludos. Buenos días, un placer. Te provoco con estas cosas que tú no te las esperabas, pero bueno, conversemos. Bueno, como tú decías, la educación es la fuente de formación de intelectuales, de escritores, y en el caso dominicano, los déficits que hemos tenido y que tenemos en el área educativa nos llevan a que el intelectual, el escritor, el aficionado a la lectura, a las ciencias, se circunscriban a núcleos reducidos de la nación dominicana. La escuela debe ser el germen donde surjan esos grandes talentos que luego van a destacarse en el ámbito nacional. Si nosotros vemos las escuelas dominicanas, tanto a nivel público como privado, vamos a encontrar que hay muy pocos círculos literarios, clubes literarios, clubes de lectura, muy pocos círculos científicos. Algunos colegios y algunas escuelas hacen ferias científicas, pero se pueden contar con los dedos de la mano todavía. Entonces, al final, nosotros tenemos que la élite intelectual es muy reducida y además tiene muy poco apoyo en nuestros centros educativos para que estos niños se destaquen. Si nosotros hacemos un balance de las personas que se destacan, lo que se llamaba los cuadros de honor en los colegios, ¿verdad? Primero yo he hecho algunos sondeos de esto, ¿no? Y me llamó la atención que la mayoría son mujeres, porque uno de los problemas que tiene la educación dominicana y que podemos hablar
un poco más adelante, es la relación de los sexos en las escuelas. La predominancia de un sexo femenino y la deserción fundamentalmente del masculino, y los efectos que esto puede tener en el empleo calificado y en una serie de apoyatura para el desarrollo nacional. Pero para culminarte con la idea de que hay muy poco apoyo en nuestras escuelas, muy pocos programas en nuestras escuelas para destacar el talento. Es más, te voy a decir una cosa. En República Dominicana no existen programas para los genios. No existen. Los genios, es decir, los estudiantes que serían con un coeficiente intelectual muy alto, son calificados de anormales, y son anormales. O sea, son anormales dentro de la norma, lo normal del promedio, del que saca 80, 90. Pero cuando lo califican de anormales lo hacen con un sentido despectivo. Con un sentido despectivo. Cuando usted lo dice de que sí, que son anormales en el sentido de que se salen del promedio. Y entonces son jóvenes con un coeficiente en materia gris muy alto, claro, y que lo hay mucho, pero no se cultivan, no se le da apoyo, no se le da seguimiento para el desarrollo de estos grandes talentos. En otros países hay programas especiales para desarrollar a los genios, claro, porque no siempre tenemos la proliferación de genios. Faustino, a propósito del tema de la educación y estas ideas que usted ha estado planteando, como estamos en el marco, en la República, de la conmemoración del bicentenario del natalicio del padre de la patria, hay que ver lo que fue la formación de Juan Pablo Duarte desde muy joven, que pudiera entonces decirse, a partir del criterio que usted esboza, de que Duarte fue un genio para su época, dado el desarrollo intelectual que tuvo, y cómo desde tan jovencito, con apenas 19 años, cuando retorna al país, se dedica a la labor educativa. ¿Cómo pondera a Faustino Collado como politólogo, como patriota dominicano, el genio de Juan Pablo Duarte, no solo por el coeficiente intelectual, sino el genio también desde la perspectiva política, de dedicarse a estructurar un partido político militar y ejercer ese liderazgo frente a la juventud de su época y organizar aquella plataforma que da origen al nacimiento de la República? ¿Alguna reflexión de Collado sobre, a partir de este enfoque de la figura cimera de la historia dominicana del padre de la patria? Bueno, no hay dudas de que Juan Pablo Duarte tuvo condiciones naturales, psicológicas extraordinarias. Ahora, vamos a ver, y esto es bueno para los jóvenes que nos puedan estar mirando. La preparación, aún tú siendo un genio, como podía haberlo sido Einstein, necesita esfuerzo, necesita que se ayude el intelecto a través fundamentalmente de una disciplina del estudio, de una regularidad del conocimiento. Si tú tomas la vida de Duarte, y tú eres uno de los dominicanos que más conoce la vida de Duarte en tus investigaciones y tus escritos, vamos a encontrar que en la parte de su estadía de República Dominicana, antes de irse a Europa, Duarte estudió diferentes áreas con diferentes maestros y fue un inquieto en ese sentido. Pero sale a su famoso viaje y las crónicas nos señalan su interés por los idiomas, por la historia, y
hay un periodo, porque su paso por Estados Unidos, por Inglaterra fue realmente de días, muy fugaz, pero es en España realmente. E incluso te anoto ahí, Collado, su preocupación por el estudio de la geografía, que es lo que lo lleva a él después a plantear el tema geopolítico de la ubicación de la isla de Santo Domingo y cómo su ubicación iba a llevar a las grandes potencias de entonces a querer pelearse por lo que no era suyo, por la ubicación estratégica que tiene la isla de Santo Domingo. Y esto es producto de su estudio de la materia de la geografía. Claro. Pero el que conoce algo de las ideas de Juan Pablo Duarte tiene que concluir que esos planteamientos que él hace a su regreso en varios escritos, en cartas y en su proyecto de constitución, necesariamente tuvieron que estar avalados por una dedicación al estudio político, histórico en Barcelona. Porque eso de plantear que el primer poder del Estado es el poder municipal, eso tuvo necesariamente que estar avalado por lecturas importantes de escritores franceses, pero además el conocimiento de la práctica de gobierno municipal que había en España, la famosa expresión, ¿verdad?, de Juan Pablo Duarte, Los fueros de Cataluña, que se dice, ¿qué es lo que más te impresionó? Me dice los fueros significa la libertad, la autonomía que estuvieron obligados a darle los reyes de los reinos de España, desde Alfonso VII y X, el llamado el Sabio, a todos esos pueblos, a todas esas comunidades que adquirieron una serie de derechos y libertades para ejercer su propio gobierno. Entonces, Duarte fue un aventajado, pero también fue un preocupado por el conocimiento. Es decir, que yo puedo tener condiciones naturales, pues, para entender la matemática, para entender la literatura o la ciencia, pero yo tengo que cultivar eso. Es decir, como se dice, el espíritu se cultiva, así como el físico se cultiva en un gimnasio y hoy con cirugía, ¿verdad? El intelecto también se cultiva. Entonces, ese ejercicio de auspiciar la educación espiritual, intelectual, científica, volviendo a nuestro tema original, tiene que empezar en la escuela y continuar en la escuela, continuar por siempre, porque la educación de nosotros, la preparación de nosotros nunca termina, y eso podemos hablar de lo que es la educación de posgrado, que es un reto que hoy tenemos todos los profesionales dominicanos. Antes de entrar en ese tema, profesor Collado, a propósito de esto que usted anota, de la preocupación de Duarte y cómo es un aventajado y plantea el tema de la municipalidad, yo le puedo agregar varias cosas más. Yo hice un esfuerzo intelectual este año de preparar este trabajo. Duarte jurista. Es un análisis del pensamiento de Duarte y le puedo avanzar. ¿Se ve acá? Sí. Duarte jurista. Fríselo ahí un segundo. En este texto yo recojo la preocupación de Duarte, que plantea abril-julio 1844, hace 169 años, la inamovilidad de los jueces y de otros funcionarios, es decir, la preocupación de Juan Pablo Duarte por instituir un Estado que fuera efectivo, que fuera capaz, con funcionarios altamente calificados y donde la experiencia laboral y del conocimiento no fuera a desperdiciarse en aras de cambios meramente políticos, porque Duarte concibió la política como una ciencia para
estructurar una sociedad funcional, democráticamente hablando, y que no fuera a cualquierizarse el servicio público. Pero en esta obra, además, yo demuestro cómo Duarte sentó las bases para lo que hoy se conoce como el debido proceso, es decir, las garantías constitucionales y legales que debía tener el ciudadano para ser enjuiciado ante la comisión de un delito o de un crimen o de una infracción de la naturaleza que sea. Es decir, Duarte es un hombre trascendente, es un hombre de ideas. Por eso yo le apuntaba la visión suya le requería la visión suya sobre Duarte como ese joven que estudió. Ahora, a propósito de esto, una pregunta, porque usted en su tiempo de juventud, de su primera juventud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue un dirigente estudiantil muy importante en la academia, presidió un frente juvenil y fue parte del comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos y publicó temas sobre la juventud. ¿Qué pasó con la juventud de su tiempo que no asumió a Juan Pablo Duarte como el paradigma fundamental en esos momentos de la juventud preocupada, de la juventud inquieta, de la juventud que hacía parte de la política en la República Dominicana? Bueno, yo pienso que la causa principal de esta situación es que la juventud dominicana, nosotros, desde los años 60, estuvimos influenciados por las corrientes políticas de izquierda, marxistas, socialistas, que miraban más hacia el exterior en términos ideológicos que hacia el interior. Es decir, si tú tomas la mayoría de todos los grupos políticos en que nosotros nos formamos, por lo menos hasta 1979, en que se formó la Unión Patriótica Dominicana, todos teníamos los símbolos de Marx, de Lenin, de Stalin, de Engels, pero nunca tuvimos a Juan Pablo Duarte o a Gregorio Luperón. Incluso a otros héroes y mártires que, recordando a Pedro Enrique Sureña, él le llama los mártires del sacrificio, los héroes civiles. Es decir, por ejemplo, aquellos volviendo a Pedro Enrique Sureña, como Hostos, que era puertorriqueño pero con una gran influencia en la República Dominicana, que él dice que murió de asfixia moral. Es decir, los héroes del sacrificio, porque normalmente nosotros hemos levantado los héroes de la espada, aunque Duarte no fue un hombre de la espada exactamente, pero la mayoría de lo que resaltamos son los héroes de la espada. Entonces, la izquierda, en nuestros locales, en nuestros escudos, exaltábamos a esos grandes líderes fundadores del marxismo, pero no a nuestros héroes. Y no estudiábamos mucho la historia. O sea, a veces nosotros conocíamos más la historia de la Revolución Rusa que la historia de la Restauración, por ejemplo. ¿Usted cree que es un factor de que la izquierda no conectara con el pueblo ese? Por supuesto. En términos de planteamiento programático, no conectamos con la realidad nacional porque desoímos una definición del marxismo que decía y dice: el marxismo es el estudio concreto de la realidad concreta. Entonces, cuando nosotros vinimos un poco ya en los años 80 y pico y 90, un poco a reconvertirnos, la izquierda vino un poco a reconvertirse en mirar un poco más hacia lo local, ya Juan Bosch y el PLD no habían cogido adelante.
Mire, que sí conectaron un poco más con lo nacional, con un discurso de liberación y de reivindicación de los hombres y las mujeres. Exacto, de la República entonces Dominicana. Hay que recordar los comités intermedios, Gaspar Polanco, Gregorio Urbano Gilbert, y eso lo conectó más. Mire, por ejemplo, una cosa que yo he dicho aquí otras veces: la izquierda nuestra, que siempre fue una banderada y lo sigue siendo del antiimperialismo, pero el antiimperialismo debe obligar a la lucha por la soberanía nacional, y descuidamos entonces el aspecto nacional. ¿Cómo ser antiimperialista si no asumimos la defensa de la soberanía, si no asumimos lo nacional? Y esto nos llevó a no entender a Juan Pablo Duarte, a no estudiarlo, porque no era simplemente no entenderlo, era no estudiarlo. Cuando Juan Pablo Duarte nos dice: la ley suprema de la nación es su existencia política como nación libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación y protectorado extranjero, e incluso Duarte llega más lejos, dice, y de la influencia extranjera. Es decir, es un pensamiento trascendente, antiimperialista. Duarte, en esta forma de pensar, era más radical que la izquierda dominicana, digo yo, porque en los años 60, 70, todavía los 80, unos de la izquierda eran pro chino, otros eran pro soviéticos, otros pro albaneses, otros pro cubanos, otros eran troquistas, otros eran granchistas o grancianos, no sé cómo usted lo definiría ahí. Es decir, aceptábamos la influencia de la Unión Soviética, o la influencia de China, o la influencia de Cuba. Y Duarte dice: la ley suprema es la existencia política de la nación, libre, soberana, independiente de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Entonces, parece ser que la izquierda nuestra no estudió a Juan Pablo Duarte y le dejó a Duarte a los llamados conservadores. Y tú no puedes, para hacer política, dejarle a tu paradigma como nación, como sociedad, a lo que tú adversas políticamente, o a los que son negadores de esa corriente histórica de patria, de soberanía. Incluso yo pienso que una de las causas de lo que Juan Isidro Jiménez Grullón llamó la indigencia teórica de la izquierda dominicana es porque en los grupos de izquierda un poco, si no se perseguía, no se estimulaba el desarrollo de los intelectuales. Y cuando algunas personas se destacaban intelectualmente, o eran intelectuales, escritores, historiadores, no se le aprovechaba en el plano interno para desarrollar su talento, sino que se le ponía a vender periódicos, se le ponía a vender boletos, a pegar afiches, y no a desarrollar el talento natural. El talento. Y fíjate que nosotros, tanto tú como yo, militamos en el Partido Comunista Dominicano, PCD, donde de los grupos de izquierda es donde más se estimulaba el estudio y el trabajo intelectual, pero aún así tenemos que ir a una breve pausa. Aún así hubo déficit. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con el profesor Faustino Collado para entrar entonces en el tema de la educación, en lo fundamental. Vamos arriba, señor director. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada